Continúa la polémica por el fallo de un juez en Santa Marta que suspendió la exploración de gas en uno de los proyectos más importantes, el Ushua, el que está 30 kilómetros mar adentro. Las comunidades indígenas, que son 400 indígenas, dicen que eso que van a hacer allá, 30 kilómetros mar adentro, les afecta a sus actividades. No sé cuáles, porque pesca a 30 kilómetros mar abierto Ellos hablan no de pesca, hay, sí señor. no hay. Es tan delicado el asunto que incluso Ecopetrol está impugnando esa decisión del juez. Pues es interesante eso que está pasando con las entidades del Estado, porque ya les contábamos que Minminas dice que va a impugnar este fallo. Bueno, pues ahora se suma también a esta iniciativa Ecopetrol para que se eche para atrás esta decisión de este juez de Santa Marta, que impediría, si este fallo queda en firme, que se explote y se explore en este pozo de Ushua 2, que es necesario para lo que ahora requiere el país en materia de hidrocarburos, en materia energética, de todo esto que les estamos contando. El presidente de la petrolera colombiana aseguró que el proyecto cumple a cabalidad con las regulaciones para desarrollar las actividades de exploración. Desde el pasado 12 de septiembre, cuando se conoció el fallo de tutela, Ecopetrol ha venido revisando, junto con su aliado en este proyecto Petrobras, todas las acciones tendientes a adelantar la evaluación del impacto en el desarrollo de las actividades de este pozo exploratorio, ubicado en el Mar Caribe colombiano, aproximadamente a 32 kilómetros de la costa. Indicó que el pozo Ushua 2, ubicado a más de 30 kilómetros de la costa, es clave para garantizar el gas en la industria y los hogares. Esperamos que la instancia ante la cual hemos interpuesto la revocatoria de este fallo nos lleve muy pronto a una decisión. Por eso estamos complacidos con ese aporte, ese apoyo que hemos recibido de toda la institucionalidad en ese gran propósito, entendiendo que allí hay una parte importante para poder contar con las reservas de gas que el país requiere en los próximos años antes de que culmine esta década. Cabe recordar que el Ministerio de Minas y Energía también se pronunció sobre la medida adoptada. Señaló que deben garantizar el bienestar de los colombianos. Continuaremos tomando las acciones necesarias para asegurar que la evaluación y desarrollo del pozo Ushua 2 se llevan a cabo de manera oportuna y efectiva. Se espera que antes de finalizar septiembre, el Tribunal Administrativo de Santa Marta nuevamente se pronuncie sobre este proyecto de exploración de gas en el Mar Caribe. Mucha atención que a propósito de esta noticia del pozo Ushua 2, el juzgado de Santa Marta, el mismo que ordenó la suspensión inmediata de la exploración allá, 30 kilómetros mar abierto, acaba de responderle al gobierno que entrega un plazo de máximo 2 meses para hacer la suspensión gradual. En otras palabras, el juzgado había dicho, se suspende ya la exploración de gas. Ahora dice, no, le doy 2 meses, suspéndalo de manera gradual. De todas maneras, esta no es una solución. Lo que espera Ecopetrol, el mismo Ministerio de Minas y casi que todo el país es que se reverse esa situación. El superior entrará a determinar si tenemos razón nosotros al considerar que ese procedimiento se surtió adecuadamente y que no procede la consulta previa, entre otras cosas porque no hay afectación de estas comunidades. Recuerden, son 32 kilómetros costa afuera, no se ha identificado allí que haya presencia de pesca artesanal de parte de estas comunidades. De hecho, lo dijo el mismo INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, y la certificación de Mininterior nos dio la claridad de que no había esa afectación, que no había ni presencia ni afectación, y por eso no procedió consulta previa. Eso no lo determina la ANLA, lo determina el Ministerio del Interior. Lo que está aquí en juego, Paula, es una discusión de fondo y es limitar los alcances de las consultas previas. Claro. Porque ya que un grupo indígena, 400 integrantes de esa etnia, digan que los afecta un pozo que queda a 30 kilómetros mar abierto y detenga la producción de gas para todo un país, tiene que llamar a la reflexión del Congreso para limitar esos alcances de la consulta previa. Porque hay que tenerla, nadie está diciendo que no, pero no de esta manera porque están limitando los proyectos que son necesarios para la supervivencia energética, entre otras cosas, y el desarrollo del país. Además, porque la consulta previa aplica no solamente para este caso, sino para muchos otros de desarrollos de infraestructura, como usted lo estaba diciendo. Pero entonces aquí es donde está el debate, que ha sido quizá el tema de mayor discusión durante esta semana.
Un servicio esencial versus un derecho fundamental. Sí, porque no pueden apagar el país a punta de decisiones judiciales. Claro, ante la ley queda, supongo, bien, pero ¿y qué? ¿Nos quedamos sin luz, sin gas? Y consultas previas que también tienden a instrumentalizar mucho, ¿sabe? Las politizan, entonces hay otros intereses ahí detrás. Incluso por actores armados ilegales. Claro, que eso es otra discusión. No en este caso, pero es otra discusión. Bueno, el tema de gas licuado, el cilindro de gas, ¿también hay escasez? Lo que nos faltaba, pues ¿cómo le parece que hoy se ha emitido esa alerta por parte de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo? Lo que están diciendo es que no hay recursos de aquí a que se acabe el año para esos subsidios que permiten que personas de estratos 1 y 2 puedan tener esos cilindros de gas. El gobierno no gira desde marzo. La deuda asciende a 54.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que se verían afectadas. El presidente de Gasnova señaló que el presupuesto de este año no incluye los recursos necesarios para cubrir los subsidios desde agosto hasta diciembre al consumo de cilindros de gas en 6 departamentos: Nariño, Putumayo, el macizo colombiano de Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas. Si el gobierno no tiene la plata para pagar los subsidios, esas personas pues se van a quedar sin forma de consumir el GNP, porque se excede su capacidad de pago. Explicó que las personas, por falta de dinero para poder comprar un cilindro de gas, volverían a utilizar leña para cocinar. Cocinar con leña, pues obviamente implica deforestación, pero también implica un problema de salud. La Asociación Mundial del GNP explica que el humo que genera una estufa a leña dentro de una cocina por contaminación intramural equivale a tener en esa misma cocina 100 personas fumando cigarrillo. Entonces eso genera unas enfermedades pulmonares muy complicadas que afectan principalmente a mujeres y niños, que son los que permanecen en las cocinas aquí en el país, en el sector rural. Señaló además que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos de los subsidios de meses anteriores, que ascienden a los 54.000 millones de pesos. Con lo cual la situación pues es crítica, porque no hay los recursos de agosto a diciembre y Hacienda no ha pagado de marzo a julio. Entonces el programa está en vivo y ese millón de personas pues se pueden ver enfrentadas a tener que volver a consumir leña. Sin subsidios, los ciudadanos ya no pagarán cerca de 70.000 u 80.000 pesos por un cilindro de gas, sino que tendrá un costo cercano a 110.000 pesos. Bueno, siguen los debates acerca del gas. Ya habíamos dicho desde meses atrás que el año entrante, quizás desde el final de este año, vamos a tener bastantes restricciones en el acceso al gas. Y acuérdense ustedes que eso tiene serias implicaciones, porque el no tener autoabastecimiento en el caso del gas, un autoabastecimiento que en otras condiciones estaría garantizado porque tenemos yacimientos, pues tenemos que recurrir al gas importado cada vez más. Y ese gas importado es más caro en la medida en que no vamos a poder tener acceso al gas de Venezuela, ni lo queremos, por lo menos desde el punto de vista de algunos analistas que pensamos que depender de una fuente tan incierta desde el punto de vista político como Venezuela sería fatal. Entonces hay que salir a buscarlo a precios del Golfo de México, y los precios del Golfo de México cuadruplican los costos de la energía que proviene del gas. ¿Qué tan importante es el gas? Ustedes ya han visto la nota, distintos usuarios, el gas domiciliario, el gas que alimenta el transporte público, pero les doy una clave. Hemos dicho varias veces en el noticiero que el gas es el combustible de la transición energética, y eso que suena a puro eslogan, a pura carreta, es parte del plan de transición que ha planteado el mismo Estado colombiano. Acuérdense ustedes que en este momento el gas provee más o menos el 16% de toda la canasta energética del país, más o menos el 16%. Pero ojo a lo siguiente, según esa ruta para enfrentar el cambio climático y para hacer la transición energética, en Colombia, entre el 2022 y el 2030, el consumo de gas debería aumentar en 75%, aumentar en 3/4 partes lo que teníamos en el año 2021. Es decir, que es clave en los próximos años. Y del 2030 al 2040, a su vez, un aumento de 13% más. Claramente no estamos hablando de un combustible marginal, claramente no estamos hablando de un combustible del que se pueda prescindir fácilmente, sino que es columna vertebral del Plan Nacional para la Transición Energética.
Y vean ustedes, el gobierno nacional, que pone tanto énfasis en la transición energética, que hace tanto énfasis en la necesidad de evolucionar hacia energías más limpias, y el principal combustible, la principal fuente para garantizar esa transición energética, la estamos dejando ir entre las manos. Vamos a ver qué termina pasando con Uchuva 2, vamos a ver qué termina pasando con otras fuentes de gas y con los aspectos regulatorios que debería asumir el gobierno. Estamos en semanas francamente críticas.